Estoy en el Instituto Adventista de Tecnología, el IATEC, para el primer Congreso Mundial de Tecnología de la Iglesia Adventista de Séptimo Día. A la continuación, acompañarás la charla que tuve con el pastor Sam Neves, el director asociado de comunicación de la Iglesia para todo el mundo. También es conocido por ser uno de los creadores del game Heroes. El pastor Sam Neves es el director asociado de comunicación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el mundo. También es doctor en comunicación y pesquisador en la Universidad de Westminster. Además, es conocido por ser uno de los creadores del juego Héroes, un juego bíblico de trivia que pretende llevar una versión más realista de los relatos bíblicos a la gran parte de la población mundial que consume juegos electrónicos. El juego surgió cuando me di cuenta que mi hijo, en ese momento yo tenía solo un hijo, y él estaba más entusiasmado con ser Goliat que David, porque las historias bíblicas habían sido desinfectadas para él, ¿sabes? No más conflicto y violencia, no más intriga, no más. Pero cuando lees la Biblia, tienes todo eso. Entonces, con las facilidades de impresión, facilidades de publicación, creación de contenido, etc. Estamos contando las historias bíblicas sin tener un conocimiento bíblico de la Biblia, sin leer la Biblia. Entonces, los niños leen sobre la Biblia, pero no leen la Biblia. Esa fue la primera razón. Y tenía que ser un juego porque la gente juega juegos. Hay 3.4 mil millones de personas que juegan juegos. Eso es la mitad de la población. Así que juntamos todas esas ideas y vamos a hacer un juego de preguntas para que las personas aprendan y lean los pasajes bíblicos. El pastor Sam también habló sobre la importancia de mezclarse con el público de cada acción misionera. También dijo que los patrones de comportamiento a menudo obstaculizan el progreso de la predicación y subrayó que el misionero debe estar dispuesto a romper sus propios límites en beneficio de los demás. A esto lo llamamos el principio de la encarnación de la misión. Así que la misión. Jesús no bajó hablando la lengua del cielo, aprendió nuestra lengua, habló nuestro idioma, se vistió como nosotros, se comunicó como nosotros. ¿Cuál es el límite? Normalmente la persona que quiere saber cuál es el límite se preocupa por no romper los principios de conducta. Los principios cristianos, yendo demasiado lejos, pero voy a enfocar esa cuestión de otra perspectiva. ¿Qué tiene que hacer para que se entienda su mensaje? Porque no importa lo que digas, sino lo que yo entienda. La comunicación se basa en el oyente. Si el oyente no entiende, no te has comunicado. ¿Y qué significa eso? Lo que verás en Hebreo 1:1, ¿qué hizo Dios? Porque la misión no es nuestra, la misión es de Dios, y Dios quiso comunicarse y revelarse en el pasado. Dios ha hablado de diferentes maneras a través de diferentes personas. Mira la forma en que Dios habló en el Antiguo Testamento, construir un arca. El proceso de construir un arca durante 120 años fue la predicación. ¿Cuál fue el límite de Dios para ser escuchado? Fue que vino como uno de nosotros. Ese era el límite. ¿No es una aberración que el Hijo de Dios sea crucificado? Pero esa fue la comunicación del amor de Dios por nosotros. Y hoy, ¿cuál es nuestro límite para hablar otro lenguaje que llegue a estas personas? Todo lo que es bueno, todo lo que es favorable, esos pasajes bíblicos que hablan de eso, son una buena guía para nosotros. Por otra parte, el pastor Sam afirmó que hay de ser conscientes del propósito de la misión. Habló del riesgo de corromper el mensaje para no dañar la imagen y subrayó que la relevancia y la verdad deben caminar lado a lado, cada una en su papel y con su debida importancia. Esta palabra relevancia ha sido usada principalmente en Europa por los misiólogos de una manera inapropiada. Cuando un misiólogo viene y dice que tiene que ser relevante, tiene que ser relevante. Cuando un misiólogo viene y dice que tiene que ser relevante, tiene que ser relevante. Tiene que ser relevante. Normalmente pierde en algún punto. ¿Por qué? Porque pone la relevancia por encima de la verdad. La relevancia es un gran sirviente, pero es un terrible amo. La verdad tiene que ser el amo. La verdad es el rey. La verdad tiene que ser presentada. Cuando la verdad es lo primero, elegirás la forma más relevante de expresar la verdad. Cuando la relevancia es lo primero, sacrificarás la verdad porque no quieres que los demás se sientan mal por lo que estás diciendo. La relación se vuelve más importante que la salvación y entonces amas a corto plazo, lo que yo llamo amor a corto plazo.
Mi hijo es domingo y lleva 3 horas en su dispositivo, está viendo YouTube. Tiene 13 años. El amor a corto plazo dice, si se lo quito, le causará demasiada tensión, se pondrá muy triste, estará como deprimido. Digamos que se me olvidó y fueron 8 horas, un niño con 8 horas de aparato viendo YouTube, viendo TikTok, se droga. Es la misma dopamina que la droga. Es lo mismo si le quito ese dispositivo, le causará síntomas de ausencia química. Es lo mismo, abstinencia. Exactamente. Si lo amo a corto plazo, no quiero causar ese sufrimiento en mi hijo. Dejarlo ahí es más fácil, pero ¿y si amo a largo plazo? Entonces estoy dispuesto a ser verdadero ahora y causar este sufrimiento momentáneo, porque quiero que mi hijo tenga éxito, quiero salvarlo. ¿Cuál es la norma del amor de Dios? ¿Es a corto plazo? ¿Es a corto o largo plazo? Es la eternidad. El objetivo de Jesús no es solo curar, es salvar. Y si Jesús quiere salvar, la misión es ayudar a más gente a vivir siempre. La verdad tiene que ser la reina de la relevancia y la relevancia va... Y es por eso que en gran parte de Europa la iglesia no tiene poder porque han decidido ser evangelistas de relaciones públicas. Ah, Pastor Sam, ¿queremos ser rechazados entonces? No, en absoluto. Haremos todo lo posible para ser relevantes y comunicar el amor de Dios. Solo que este no es un amor a corto plazo, un amor que se continúa como hasta ahora para ver cómo resulta. Es un amor a largo plazo. Esa es la diferencia. También hablamos sobre las formas de medir los resultados de las acciones o proyectos misioneros. Y el pastor Sam dijo que para poder llegar a una medida, primero es importante entender cuál es el propósito de la iglesia. Es importante entender cuál es el negocio de la iglesia. Si miras, por ejemplo, McDonald's, que uso como ejemplo cuando hablamos de esto, el negocio de McDonald's no son las hamburguesas. El negocio de McDonald's es un negocio inmobiliario. ¿Quieres abrir una franquicia McDonald's? El que va a comprar el terreno, va a construir el restaurante, tú le vas a alquilar a él, vas a vender las hamburguesas para ellos comercializar, vas a vender las hamburguesas que ellos comercializan y con el dinero que ganes vendiendo las hamburguesas vas a pagar el alquiler y la hipoteca que utilizaron. El préstamo que pidieron para construir tu edificio, esa financiación. Así que los 40.000 restaurantes McDonald's, las tiendas McDonald's, todas pagan ese alquiler. Ellos no están en el negocio de las hamburguesas, ellos están en el negocio de la propiedad. A veces nos imaginamos que la iglesia está en el negocio de los eventos. ¿Cuál es el negocio de la iglesia? Eventos, son series evangelísticas. El negocio de la iglesia es incluso el bautismo. El negocio de la iglesia es la transformación de las personas, porque ese es el negocio de Dios. La salvación es transformación. Así que si nunca has oído hablar de Jesús y estás desesperado y ves un anuncio en internet ofreciendo oración, ¿qué es lo que hacemos? Lo llamamos... Así que si nunca has oído hablar de Jesús y estás desesperado y ves un anuncio en internet ofreciendo oración, que es lo que hacemos, lo llamamos evangelismo híbrido. Lo ves ahí, necesito oración. Entonces haces clic ahí y envías tu petición de oración, alguien ora por ti, Dios responde tu oración y pasa por una transformación. Espera, eso era imposible. Entonces eres transformado, tu transformación no ha terminado. Dios continuará transformándote constantemente, así que cuando hablamos de bautismo rápido, ¿sabes? Cuantificación rápida. Es porque estás hablando con un grupo de personas que ya han llegado a un proceso de transformación y a ti Dios te lo trajo aquí. Pero hay otras personas que están lejanas en este proceso. Todo eso para decirte esto. ¿Cuántas personas de tu iglesia local y de nuestra iglesia mundial han sido transformadas en las últimas semanas? ¿Y tú también lo has sido? ¿Y yo? ¿Estás permitiendo que Dios te transforme? No importa si ya eres una cuarta generación de cristianos o si acabas de llegar a saber que existe Jesucristo. El problema es cuando renunciamos a la transformación. Cuando empiezo a visitar varias iglesias en varias partes del mundo, a veces dan ganas de llorar, porque lo último que experimentas allí es amor. Eso no es evangelio. Esas personas no han sido transformadas. ¿Por qué? Porque si hubieran sido transformadas, si tuvieran un proceso de transformación, lo sentirías. No, tienes likes, tienes religiosidad, tienes rituales, tienes todo eso. ¿Qué hacer? Transformación personal y de la iglesia. Ninguna iglesia se transforma y las personas no se transforman. El pastor terminó hablando de lo que es ser misionero y de lo que se necesita para hacerlo.
El proceso de ser misionero es estar dispuesto a aprender otro lenguaje. A veces es un idioma, pero siempre es un lenguaje, ¿no? Este lenguaje será diferente para diferentes grupos, para diferentes personas, diferentes culturas, pero la persona que más entiende, la cultura que más entiendes es la tuya. Entonces, imagínense ser misionero, tener que pasar 7 años aprendiendo un nuevo idioma, una nueva cultura. Dios llama a algunos para esto porque hay lugares que nunca han escuchado que Jesús va a volver, pero todos los que nos están escuchando aquí, la mayor potencial que tienen para comunicar el Evangelio es precisamente con sus propias culturas, con sus propios lugares, ¿no? Primero hay que abrir los ojos, eso es lo primero. Las oportunidades están a tu alrededor. Lo segundo, para ser misionero tienes que amar a la gente. Soy muy crítico con esto del amor. Tienes que amar a la gente, tienes que amar sin restricciones. El poder del Espíritu Santo dentro de ti es la capacidad de amar sin reservas. Cuando te despiertas y pides el poder del Espíritu Santo, que tienes que pedir, imagínate, pasas por el peaje, miras a la chica del peaje y ella siente que hay algo diferente en cómo la estás mirando. ¿Por qué? Porque la estás amando como si fuera tu hija, tu madre, tu tía, ¿sabes? Este tipo de experiencia vas a pensar, ¿cómo voy a comunicar este amor que siento de Dios por mí? ¿Cómo comunico el amor que Dios tiene por ella? Eso es, si puedes llegar a una conclusión a partir de eso, eres un misionero. Eso es, en esencia, para mí, lo que significa ser un misionero. Una de las grandes necesidades en la misión es construir puentes de comunicación con aquellos a quienes deseamos llegar con el mensaje del Evangelio eterno. Entre los diversos desafíos, uno de los mayores es cómo llegar a las mentes de las personas que hoy viven dominadas por el relativismo actual, que se presenta principalmente en la vida urbana. Pero, ¿en qué consiste? Mira, el relativismo es una de las principales consecuencias de lo que todavía se conoce como posmodernismo. De una forma sencilla, sería decir que los absolutos ya no existen, especialmente cuando se trata de aspectos epistemológicos, o sea, relacionados con el conocimiento. La idea que subyace al pensamiento relativista es más o menos la siguiente: lo que es cierto para ti no lo es necesariamente para mí. Lo que es bueno para una persona puede no serlo para otra. ¿Por qué? Porque la verdad es relativa. ¿A quién? A nosotros mismos. Esta es una forma maravillosa de vivir sin ningún tipo de culpa. Ese es mi nivel de vida. Otros piensan, ser honrado es lo más importante, pero ¿lo es? ¿Y si estás sinceramente equivocado? Piensa conmigo. Si te levantas por la noche con, por ejemplo, dolor de cabeza y decides coger algún medicamento para tomártelo, pero no enciendes la luz del baño, metes la mano, coges un recipiente que honestamente crees que es tu medicina para el dolor de cabeza, pero no lo es. Y si es, por ejemplo, el producto para desatascar el lavabo, si lo consumes, ¿cuál será el resultado? Irás sinceramente de camino al hospital con mucho más que un simple dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque tomaste algo que no correspondía. Ahora, ¿te has preguntado alguna vez cómo sería el tráfico sin normas ni leyes? ¿Qué pasaría si en un semáforo en rojo te enseñaran que solo debes pasar si así lo quieres? Con el relativismo convirtiéndose en la actitud predominante de cualquier sociedad contemporánea, ¿sabes cuál es el principal valor que se desarrolla? La tolerancia. Por esta razón, en nuestros días se valora más la tolerancia que la verdad. El problema es que el significado de la palabra tolerancia ha cambiado. Antes significaba tratar a la gente con respeto, amor, dignidad. Hoy significa que todas y cada una de las ideas son igualmente válidas y que debemos aceptar todos y cada uno de los estilos de vida. En realidad, queridos, vivir la verdad significa caminar por un sendero estrecho. La palabra de Dios presenta claramente que lo que está bien y lo que está mal. Pablo presenta así los resultados de una vida sin principios, diciendo: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Repito, según la Biblia, lo que está bien y lo que está mal. No hay relativismo en cuanto a principios y valores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Conscientes de esta nueva realidad, muchos ministerios en todo el mundo se han establecido con el fin de llevar a las personas dominadas por el relativismo, entre ellos los seculares, los posmodernos, los poscristianos,
a entender realmente quién es Dios y cómo tener una experiencia real con Él. Sin duda, no es fácil comunicar la verdad de forma pertinente en este nuevo contexto, pero tenemos que cumplir la misión que Jesucristo nos dejó a todos. ¿Te acuerdas? Haced discípulos a todas las naciones. Y aquí la palabra naciones en el original, etne, significa más que países, sino más bien todas las etnias, con mayor énfasis aún en las personas de manera individual. Por lo tanto, en el cumplimiento de la misión, necesitamos ciertamente con sabiduría e intencionalidad buscar nuevos métodos, estrategias para centrar nuestra atención en aquellos que hoy están influenciados por la mentalidad secular, posmoderna y postcristiana en todo el mundo, pero que son igualmente objetos de amor y el cuidado de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿estás dispuesto a ser utilizado por Él?